Y el miércoles en la mañana tenemos ayuno. Quiero decirles que yo tuve un ayuno el miércoles pasado con algunos hermanos. Yo les dije, hermanos, los que puedan venir, vengan, porque quiero hacer una evaluación de hasta dónde a ustedes han recibido la enseñanza que hemos llevado todo este tiempo en la iglesia. Y bueno, pude hacer una evaluación y quiero decirles que tengo que volver a regar esas semillas. Tengo que volver a predicar lo que ya antes había predicado, porque las cosas todavía no están claras y necesito pues regar esa semilla para que las personas vuelvan y las personas ya tengan ese cimiento en sus corazones. Amén. Así que a partir de la próxima semana, este disco rayado va a seguir rayando la hora. Porque hermano, cuando uno hace un examen, usted está en sexto grado y si le ponen en séptimo año, división de polinomios, y el maestro y da la clase de división de polinomios. Y ahora el maestro quiere saber si los hermanos aprendieron a dividir polinomios. ¿Y qué hace para saber? Hace una evaluación, ¿verdad? Hace un examen. Y allí, oye, pasaron de 40, pasaron 2. 38 están raspados. ¿Qué tiene que hacer el maestro? Volver a dar la clase para que los hermanos vuelvan a escuchar la palabra y luego se hace otra evaluación. Hasta que no se pase el examen, ese disco rayado va a seguir. ¿Me están entendiendo? Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esto es bíblico. Mire, la Biblia dice que Jesús, mire qué hacía Jesús. Dice que Jesús primero enseñaba. Fíjense bien, enseñaba. Luego dice que enseñaba en la sinagoga, pero después predicaba en el pueblo. Es decir, que lo que enseñaba en la sinagoga, él lo repetía en el pueblo. Enseñaba, predicaba y es que después hacía los milagros. Si no hay enseñanza y no hay predicación de la palabra, no hay milagros. Entonces yo quiero ver los milagros y por eso estoy enseñando a la iglesia, les estoy predicando porque ya les he regado la semillita varias veces, pero tengo que regarla más, porque quiero que esa plantica dé más frutos, amén. ¿Por qué? Porque quiero ver milagros y estamos viendo los milagros, fíjense. Esa niña, ¿cómo se llama usted, hermana? Gisela. Oye, tenemos 2 Gisela ya. Qué bueno. 2 Marta y 2 Gisela. Oye, Gisela es un milagro del Señor. Vamos a brindarle un fuerte aplauso que está aquí. Estamos viendo los milagros, claro que sí. El hijo del hermano Jaime es un milagro. Eso es un milagro, hermano. Esa familia es un milagro. El esposo de nuestra hermana, usted, hermano, levante su mano para que sepan. Allí, André, es un milagro de que su esposo esté todavía con vida. Es decir, que Dios se está moviendo en medio de la iglesia. Pero este servidor, dice la Biblia, que Dios ama al varón de deseo. O Dios bendice al varón de deseo. Yo quiero más. Quiero más. Y quiero ver milagros creativos. Ver los paralíticos que llegan aquí, se paren. El canceroso sanado. Y así quiero ver esos milagros aquí. Y para ver esos milagros aquí tengo que enseñar, tengo que predicar. Y luego la iglesia y nosotros nos movemos en la unción de milagros. Amén. Vamos rápidamente a buscar rápidamente porque el tiempo apremia. Vamos rápidamente a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Estamos hablando, este tema no lo había tocado, pero bueno, lo toqué hace días atrás, pero no lo pude terminar. Pero quiero hablar de un tema que es muy importante, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta en la Biblia que antes de grandes cosas viene la llenura del Espíritu Santo. Antes de los milagros tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Antes de predicar la palabra tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Antes de ver la gloria de Dios tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Si usted se pone a investigar con la Biblia, se va a dar cuenta que la llenura del Espíritu Santo es un tema que se usa mucho, que se emplea mucho en el Nuevo Testamento, y se va a dar cuenta, y mire, busque bien, que antes cualquier milagro,
antes cualquier conversión, antes cualquier poder de Dios que se vaya a manifestar, primeramente tiene que haber llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que estaban los 120 reunidos, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y después que fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaron nuevas lenguas. Se fija que antes de hablar de lengua, tenía que estar primero lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? Dice la Biblia también que Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, levantaron un cojo. Es decir, que antes de hacer la sanidad, de levantar un cojo, tenían que estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea que este siervo está pero buscando los milagros. Y por eso estoy metido en estas palabras de investigar cuál era el ambiente que se movía para los milagros. Y me doy cuenta que antes de cualquier milagro, antes de cualquier evento magnífico, primero tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Y por eso estamos hablando un poco de lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar rápidamente Juan capítulo 14, verso 17. No lo anote porque voy a ir rápido por el tiempo. Son las 9:35 y pienso terminar a las 10, más tardar 10:10. Así que, si no, como voy a dar algunos versículos, anótelo y usted lo va a buscar en su casa. Dice Juan 14, 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra y que salgamos edificados de este lugar. Entonces dice la Biblia, el Espíritu Santo dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Eso es lo que hace la diferencia de un creyente a una persona en el mundo. Que el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes y mora dentro de mí. ¿En qué nos parecemos al mundo? Bueno, que tenemos somos la misma piel, las mismas cosas genotípicas, ¿no? Pero lo que nos diferencia del mundo es un asunto espiritual que se llama el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Nada más y nada menos. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nada más y nada menos que nos diferencia al mundo es el Espíritu Santo de Dios. Mira, hermano, si ustedes no estuvieran bajo cobertura de Dios y el Espíritu Santo no estuvieran ustedes, todas esas tragedias que pasaron en este mes, muchas hubieran parado en tragedias irreparables. En el mundo, cuando pasan estas cosas, búsquenle la caja porque allá hay que enterrar, porque no hay salvación. Pero la diferencia que nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro y cuando clamamos, Él nos oye. Amén. 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 Entonces estamos hablando un poco de la llenura del Espíritu Santo y yo quiero que vamos rápidamente para que ustedes puedan ver algo muy importante. En Hechos capítulo 1, no lo busca, anótelo. Hechos capítulo 1, del verso 4 al verso 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les dijo a los discípulos allí, escuche bien, vamos a buscar Hechos capítulo 1 un momento en la Biblia así, porque me interesa que ustedes vean esto, para que ustedes vean cómo está el asunto de la llenura. Hechos, ¿cómo que le dije? ¿Hechos qué? Hechos capítulo 1, 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el verso 8 dice, pero recibiréis poder, diga, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les hablaba los días pasados
que el Espíritu Santo hace dos obras, diga, una dentro de nosotros y una fuera de nosotros. La obra que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros es cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de hablar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos el lema, hombre no cambia hombre. Quien cambia al hombre se llama la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. ¿Me están entendiendo? Por eso a las espositas les decimos aquí, no se den mala vida, que ustedes nunca van a cambiar a sus esposos. Ustedes tienen que tener viveza espiritual. ¿Qué es lo que cambia al hombre? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Predicarle la palabra de Dios. No se ponga a pelear, porque esos pleitos de ustedes no cambian a nadie. Hombre no cambia hombres. Pero lo que sí cambia es la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? En vez de pasar el tiempo y se desgaste y está esperando que el esposo le diga una mala palabra y usted se sienta, ay, me dijo gorda, ya no me quiere. Y la hace sentir mal. Para que no la haga sentir mal, no gaste saliva. ¿Sabe lo que tiene que decir usted? Cuando venga borracho, usted le llega, ajá, caballero, vení borracho. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los borrachos no entran en el reino de los cielos. Si te mueres así, te vas para el infierno. Más nada. ¿Qué le está diciendo usted? La palabra. Y la palabra va a hacer efecto en él. Porque esa persona va a empezar a tener sueños. Va a empezar a ver visiones de que se está yendo al infierno, de que eso no es así. Se lo digo porque la palabra sí hace cambiar las vidas. ¿Me están entendiendo? Entonces no pelee con los hijos. Mira, ¿sabe qué? Me estás hablando mal. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en el noviazgo? Tienes que honrar a papá y a mamá. Usted le está hablando la Biblia. Y eso a ellos, esa palabra es viva, eficaz, más cortante que Padre 2, dice Hebreos 12, y penetra. Esa palabra va a penetrar y va a cambiar las vidas de la persona. No se dé mala vida, que si se cayó el arrocito en el... No se dé mala vida. Hable la palabra y verá el cambio de Dios. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Fíjense que Hechos capítulo 2, mire, dice el verso 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, que estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mira ahí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablas. Las lenguas son dones del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo se presenta este don de lengua? Diga, cuando primero tuvieron que ser llenos. Tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo. Si no, no hay lenguas. Porque dice allí, dice el verso 4, dice, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y después que son llenos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablas. ¿Sabe cómo se van a mover los dones de lengua? El don de profecía, los dones de sanidades, porque esos son dones del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, verso 7 va a haber todos esos dones. Primero tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Y vamos a dar cuenta aquí, pero entonces, ¿qué hicieron ellos para ser llenos? Porque es que la Biblia especifica qué hicieron ellos para ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1, estamos en Hechos 2, vamos atrás a ver qué fue lo que hicieron ellos. Hechos 1, 4. Fíjense bien. Y estando juntos Jesús les mandó, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. ¿Qué les dijo Jesús? Quédense y esperen. Eso fue lo que les dijo Jesús. Ahora vamos a ver si ellos obedecieron esa palabra. Vamos a Hechos 2. Hechos 2. Jesús no lo mandó a orar, no lo mandó a... Con eso no significa que no vamos a orar y vamos a orar. Pero en ese caso, el mandato de Jesús fue quédense y esperen la promesa. Más nada. Ahora vamos a Hechos 2,
para ver si ellos hicieron caso a lo que Jesús les dijo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Van bien porque estaban todos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Es decir, cuando Jesús los mandó a esperar, ¿qué dijeron ellos? Vamos a sentarnos a esperar. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Qué significa la posición sentarse? Es esperar a que se cumpliera lo que Dios le dijo. Jesús le dijo, siéntense y esperen. O sea, esperen aquí. ¿Ellos qué hicieron? Se sentaron a esperar. ¿Me está entendiendo? Que para que haya llenura del Espíritu Santo, diga, tiene que haber obediencia. Diga obediencia. Obediencia. Si el pastor está mandando a hacer algo y las ovejas no hacen lo que Dios le trae al pastor, no hay obediencia. Y como no hay obediencia, no hay llenura del Espíritu. Así se meta 20 días de ayuno. Déjeme decirle que Jesús, como le dije, en este caso, porque en otros casos sí van a ayunar, pero estoy hablando de este caso. En este caso el mandato de Jesús no fue, pónganse a ayunar. No fue, pónganse a orar. En ese caso el mandato de Jesús fue, quédense y esperen. Más nada, eso fue lo que leímos en Hechos 1:4, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron y esperaron. ¿Y qué pasó? Diga, de repente. De repente. Cuando usted es obediente a la voz de Dios, va a haber un de repente. Usted ha escuchado muchas prédicas, el de repente de Dios. Déjame decirle que ese de repente es mucha mentira si no hay obediencia. Usted no ha escuchado el de repente, así que dice el Señor, de repente, de repente. Eso está en la Biblia, de repente, pero no te dicen qué es lo que provoca el de repente. ¿Me está entendiendo? Amén. Porque si usted es obediente a la voz de Dios, nunca habrá de repente. ¿Me está entendiendo? Pero si usted es obediente a Dios, a la voz de Dios, a la voz que Dios pone en el pastor para hablar la palabra particular a cada iglesia, entonces espere el de repente. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dice, de repente vino del cielo un viento recio, el cual llenó toda la casa, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces en ese de repente usted va a ser lleno del Espíritu Santo y va a empezar a moverse los dones de Dios en usted. En este caso fue el de hablar en lenguas. Pero dice la Biblia que Él reparte los dones como Él quiere. De pronto usted es obediente, yo tengo que limpiar la iglesia los martes y usted es obediente, usted viene a mira, si está el sol, el calor, usted viene y hace. Usted está haciendo eso, esperando, en obediencia, en hacer lo que se le mandó a hacer. En un de repente, ¡pum!, llegó la bendición. ¿Me está entendiendo? Esto es muy importante, porque este de repente tiene que ver precisamente con ser obediente a la voz de Dios. Diga, tengo que ser obediente a la voz de Dios para poder ver la gloria de Dios. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, llenura del Espíritu Santo, número uno, tiene que haber, diga, obediencia. Obediencia. Ahora mira, vamos a buscar Lucas 1:67. Lucas capítulo 1, verso 67. Dice así, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Diga, lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo. No vamos a dejarlo hasta ahí para que no voy a hacerlo más largo, porque si no... Dice Lucas 1:67, y Zacarías, su padre, Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y cuando fue lleno del Espíritu Santo, se manifestó otro don del Espíritu. ¿Se acuerda que en Hechos se manifestó el don de qué? De lengua. Pero en este caso se manifiesta el don de profecía. Él no era profeta, pero el don de profecía se nos puede manifestar a cualquiera de nosotros. Porque eso es un don, un regalo. El servicio de profeta, el ministerio de profeta es como un ministerio pastoral. Ellos
por lo menos yo me sé mover en este ambiente, estoy capacitado para ser pastor, sé cómo moverme en este ambiente, sé cuál es la voluntad de Dios para la iglesia. El profeta también sabe cómo moverse en el ambiente de profecía, pero Dios nos puede dar profecías a cualquiera de nosotros, pero eso no significa que seamos profetas. ¿Me están entendiendo? Eso, de esa clase la vamos a dar porque de eso hay mucha gente que Dios puede levantar a cualquier persona y dar un don de profecía. La hermana Ana se puede levantar y puede decir, así te dice el Señor, tú. Pero eso no significa que ella es profeta. Significa que el don se movió en ella, como Dios quiso. ¿Me están entendiendo? Entonces dice, Zacarías era un sacerdote, no era profeta. Pero dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y como fue lleno del Espíritu Santo, entonces viene la manifestación. Y profetizó, diciendo, no voy a decir lo que dijo para que no nos... Vamos a Lucas, un poquito más atrás, 1:64. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Zacarías fuera lleno del Espíritu? Porque ya estamos viendo que después de la llenura del Espíritu hay una manifestación, hay una manifestación del poder de Dios. Pero estamos viendo antes qué fue lo que ocasionó que la persona se llenara del Espíritu. En Hechos vimos lo que ocasionó que los discípulos fueran llenos del Espíritu fue obediencia, diga obediencia. Ahora vamos a ver en este caso qué fue lo que ocasionó que a Zacarías lo llena del Espíritu. Y dice, 1:64 dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Amén. La alabanza te llena del Espíritu también. Diga, la alabanza me llena del Espíritu. Dice que Zacarías había quedado mudo por incrédulo, porque llegó el ángel Gabriel y le dijo, Dios te va a dar un hijo, vas a llamar Juan, y va a ser grande, y va a ser esto, y va a hacer... Y el cabezón dijo, yo como Nicodemo. ¿Como Nicodemo es? Sí. ¿Y cómo será eso? Y el ángel le dijo, por incrédulo vas a quedar mudo. Y tuvo unos cuantos meses de mudo, porque después que parió fue que se le soltó la lengua. Amén. Por incrédulo. Pero cuando se le soltó la lengua, no se puso a decir, oye, el kilo de arroz está a 2.000. La yuca, Diosito, está una libra a 1.200. Dios mío, la carne está, Dios santo, 12.000 la libra. No, cuando se le soltó la lengua no empezó a quejarse, no empezó a quejarse. No te quejes de tus cosas. No te quejes. Cuando abres tu boca para que haya llenura, entonces dice que Zacarías, cuando le vino otra vez la voz, se le desató la lengua, dice, y habló bendiciendo a Dios. Entonces en el 64 dice que Zacarías comenzó a alabar, a bendecir el nombre de Dios. ¿Y qué pasó en el 67 por esas bendiciones que salían de su boca? ¿Qué pasó en el versículo 67 cuando Zacarías comienza a alabar a Dios? Entonces dice el 67, y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Hermanos, si a mí me hubieran enseñado esto así como se lo estoy enseñando con plastilina, Benny Hinn, Cas Luna, todos se hubieran quedado por el piso. Porque si al nuevo creyente le enseñan cómo se mueve el poder de Dios, ya estuviéramos prácticos en eso. Y eso como yo le decía al hermano Jaime, cuando usted aprende, usted me puede enseñar a mí a manejar la moto que no sé, pero cuando yo aprenda a manejar la moto, fuera Jaime, que ya yo aprendí. Después que usted aprende cómo usted hace, cómo llenarse del Espíritu, y cuando se llena del Espíritu, inmediatamente viene la manifestación del Espíritu. En este caso vino con profecía. Y cuando usted aprende de que dice, oye, pero entonces la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Yo quiero que Dios se mueva en mi hogar. Yo quiero que Dios me dé palabras para dirigir a mi hogar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que alabar a Dios para que el Espíritu me llene y Dios me dé palabra para hablarle a mis hijos, para hablarle a mi esposo. Cuando esa palabra venga de parte de Dios, mira ahí, el más pintado tiembla. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, número 2, diga. Número 1, obediencia. Número 2, alabanza.
Por eso la Biblia dice que no podemos llegar aquí con las boquitas cerradas. Si queremos ver la gloria aquí en la iglesia, hay que venir a alabar a Dios, a soltar esa boca y a bendecir a Dios. Y en ese momento que entremos en una armonía de alabanzas, Dios puede dar cualquier don y levantarlo. Amén. Vamos a buscar rápidamente Hechos 4:8. Les voy a hablar de algunos, pero ya les estoy explicando cómo usted tiene que buscar el asunto de ser lleno del Espíritu Santo. Yo le estoy dando un ejemplo. Yo me voy al versículo que dice que fue lleno del Espíritu Santo, pero para enterarme cómo se llenó, me voy a los versículos anteriores a ver qué hicieron ellos para que el Espíritu los llenara. ¿Me están entendiendo? Y después de que son llenos, veo la manifestación. Les estoy enseñando cómo se escudriña la palabra. para que usted tenga herramientas. Porque no es solamente decir un de repente, eso es una gran mentira. Si te dicen un de repente, pero no te dicen cómo ocasionas el de repente, nunca habrá de repente. ¿Me están entendiendo? Yo te estoy predicando la palabra verdadera. Dice, si hay un de repente, pero ese de repente tienes que ocasionarlos tú. Y en este caso, diga con obediencia y alabanzas. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. No voy a leer todo lo demás porque allí Pedro comenzó a predicar la palabra. Entonces dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló la palabra de Dios. Es decir, para hablar la palabra de Dios, y que la palabra escuche, esto para la familia, usted quiere que los hijos atiendan a la palabra de Dios y se conviertan a Dios, tiene que hablarle de una manera que la palabra los impacte. Si usted le dice una palabra de usted, de pronto ellos pueden tener pero no los va a impactar. La palabra que impacta es la palabra que viene del Espíritu. ¿Por qué se convertían? Dice que cuando la primera prédica de Pedro se convirtieron 3.000 personas y después 5.000. Porque Pedro, antes de predicar la palabra, se llenaba del Espíritu. Mire lo que dice aquí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, predicó la palabra. Es decir, que Pedro, antes de predicar la palabra, primero se llenaba del Espíritu. Vamos a ver cómo lo hacía. Vamos a Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Voy a dejarle solamente este Hechos capítulo 4:1, porque en Hechos 3, usted se va a dar cuenta qué es lo que estaba haciendo Pedro y Juan en el templo de la Hermosa. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Predicando el Evangelio. Escuchen. ¿Ellos qué estaban haciendo? Predicando el Evangelio. Y cuando los van a meter preso, para él soltar la palabra en su defensa, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la palabra que vas a usar en tu defensa para ganarte a tu familia? ¿Cuál es esa palabra? Si usted quiere ganarse a los hijos rápido, usted tiene que tener una palabra de defensa de lo que usted está diciendo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cuál fue cómo fue que Pedro fue lleno del Espíritu para hablar la palabra en defensa del Evangelio? Bueno, si se va a Hechos 4:1, dice que ellos estaban hablando al pueblo la palabra de Dios, hablando. Eso hablando significa, enseñando. Porque ellos, en Hechos 3:9, ellos iban al templo de la Hermosa. El templo de la Hermosa era un templo judío, es decir,
ellos iban a la iglesia judía, ellos iban allí, ¿y qué hacían ellos ahí? Enseñaban. ¿Por qué no predicaban? Porque los judíos tenían conocimiento de la palabra. ¿Me están entendiendo? Y allí ellos lo que hacían era enseñar. Entonces, cuando tú enseñas la palabra, también el Espíritu Santo te llena. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. El lunes, este lunes que viene, yo no sé si el otro lunes hicieron pero yo dije que todos los lunes hay servicio familiar en su casa. Usted tiene que empezar a enseñar a su familia. Usted va a predicar en Levíticos, busque un momentico allí Levítico. 20. No, ya Levítico 20, ya, pero vamos a ver Levítico 19. Dice, anótelo para que usted predique, para que usted enseñe. Dice, el lunes, y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice Jehová. En pocas palabras, allí hay un mandamiento de que uno no tiene que tatuarse. ¿Me está entendiendo? Imprimirse algo en el cuerpo, ¿qué es? Tú te imprimes una imagen. Ya ese asunto del tatuaje, ya en los tiempos antes de eso, estoy hablando de Levítico, ya la gente se tatuaba. La gente se tatúa por muerto, la gente se tatúa porque la novia, la gente se tatúa por tantas cosas. Pero eso es un mandamiento que el Señor dice que no debemos tatuarnos. Usted el lunes va a leer ese versículo, Levítico 19, 28, y le va a decir, porque es que los hijos andan locos ahorita. Se quieren estar tatuando y quieren, usted va a reunir a sus hijos y le va a decir, mira, le voy a decir una cosa, no se les ocurra tatuarse, porque mire lo que dice la Biblia, y eso trae maldición a tu vida. Porque si Dios manda que no se tatúe y tú desobedeces, estás atrayendo la maldición a tu vida. Porque Dios se aleja, Dios no puede estar donde está el pecado. Y si se aleja a Dios, dígame usted quién se va a acercar. Se va a quedar solito así. La Biblia dice que la casa estaba ordenada, barrida, y cuando el diablo dijo, está ordenada y barrida, pero está sola, me voy a meter, y se le metieron 7 demonios peores. La gente que desobedece la palabra, Dios dice en la Biblia que Él no puede habitar donde está el pecado. ¿Y qué hace Dios? Se tiene que apartar de esa persona. Y esa persona no se va a quedar allí. Porque entonces el diablo dice, ay, está solitaria, me voy a meter ahí. ¡Guas! Y donde entra Satanás, entran los problemas y las dificultades. Amén. Entonces usted le va a decir eso, va a predicarle Levítico 19, 28. Entonces, cuando usted enseña la palabra, usted tiene que, mire, todos los lunes, a los amigos, a los familiares, a los vecinos, usted tiene que enseñarlo, tiene que predicarle la palabra. En un momento de eso que usted esté predicando la palabra, el Espíritu Santo puede venir sobre usted, lo llena y usted le puede dar una palabra a ese vecino o una palabra a su hijo. ¿Me está entendiendo? Porque dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, sacó una palabra y dijo. Pero ¿qué venía haciendo Pedro antes para estar lleno y defenderse? ¿Qué estaba haciendo? Dice, estaba predicando, estaba enseñando la palabra de Dios. Entonces una herramienta, una cosa que nos llena del Espíritu Santo para dar una palabra certera es que usted enseñe y predique el Evangelio. A los hijos, los lunes, al esposo hay que sentarlos, ya les dije, no los vaya a obligar. No, el pastor dijo, porque entonces le agarran rabia, los esposos tienden a agarrarle rabia a los pastores. Yo no digo que los obligue. Usted se hace un juguito, inventa una cosa, le pida al Señor que le dé sabiduría para que usted los reúna el día lunes a toda la familia y usted los enseña en un momento determinado, porque a mí me ha pasado, en un momento que usted está enseñando, viene la palabra. A mí me pasa de cada rato esto aquí en el púlpito. Ya el hermano Jaime sabe que cuando hago así, viene palabra de Dios. A mí me pasa esto de a cada rato, yo estoy predicando y yo recuerdo que yo le dije a la hermana, así te dice el Señor, no sé qué, de un empleo, ya ni me acuerdo qué fue lo que dije. ¿Y qué pasó? El esposo en ese momento consiguió ese empleo. ¿Por qué? ¿Por qué vino el Espíritu sobre mí? ¿Por qué? Porque estaba predicando la palabra, estaba enseñando la palabra.
Entonces, para que venga una palabra, usted le pueda dar una palabra a su hijo, a su esposo, a un familiar, a un vecino, usted tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Me quedan 5 minutos, ya terminamos por esta parte. Dice el verso 4, Hechos 4:13. Mire qué pasó cuando Pedro fue lleno del Espíritu. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, Pedro se defendía con denuedo, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, el Sanedrín, los fariseos, quedaron atónitos cuando Pedro y Juan se defendieron. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y sabe que Pedro y Juan lo que eran pescadores, mientras que esta gente farisea eran gente estudiosa de la ley, eran gente preparada. Era como decir un PhD, no sé en cuál carrera, vamos a ver, en leyes, en abogados, un PhD en derecho, que a una persona que esté en conversación con una persona que no haya llegado ni siquiera ni a segundo grado de bachillerato. Escuche, eso es lo que le pasó. Porque esta gente fariseo, estos de Sanedrín, eran gente muy preparada en leyes. Es decir, como esos son los abogados. Los abogados de Israel eran ellos. Eran gente que estudiaban 20, 30 años la palabra. Es decir, eran hombres muy versados, intelectualmente muy inteligentes. Y ellos dice allí, mira lo que dice allí. Dice en el verso 13, Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que lo que eran unos simples pecadores, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que había estado con Jesús. Esos grandes intelectuales, cuando hablaban con esos pescadores que no habían llegado ni a 6º grado, quedaban atónitos, maravillados. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Vamos a seguir adelante y con esto finalizo por hoy. Dice, pero Hechos 7:5, Hechos 7:55, dice así, pero Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oye, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, se le abrieron los ojos espirituales y vio a Jesús sentado. ¿Quién quiere tener visiones? Yo quisiera tener visiones. Hay gente que, por lo menos el hermano Jaime varias veces en Milán tuvo visiones. Yo me acuerdo que vio un corral, una cuestión. Yo me acuerdo, ¿verdad? Y decía que el que estaba dentro del corral estaba bajo cobertura y Dios lo iba a proteger. Pero la gente se salió del corral, nomás quedaron ustedes 3 para echar el cuento. Amén. Vamos a brindarle afuera. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pero están dentro del corral. Por eso Dios te libertó de esa situación, porque te quedaste dentro del corral. Gloria a Dios. Otra cosa hubiese sido fuera del corral. Mira, aquí tenemos, levántese ahí, hermano. Levántese. Este fue otro milagro que Dios sanó. Amén. Le dio no sé qué, una ACV o no sé qué fue. Una isquemia. Y esa gente queda toda así, mira. ¿Usted no se da cuenta que eso? Mire cómo es. Párese ahí, párese, hermano. Dé la vuelta, dé la vuelta. Eso quedó como nuevo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hay cobertura en la iglesia. Hay cobertura. No se salga de este redil. Dios respalda la cobertura. Amén. Aleluya. Entonces, finalizo con esto. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Para tener visiones hay que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver qué es lo que hacía Esteban para estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver. Hechos, capítulo 6, verso 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Proco, a Nicanor, a Timón, a Perneas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Los discípulos estaban sirviendo las mesas. Ellos tomaban ofrenda, entonces la gente daba ofrenda y ellos le daban comida a las viudas. Entonces ellos estaban atendiendo a las viudas a servir la comida. Entonces Pedro dijo, un momentico, ya va.
El Señor no me mandó a estar atendiendo, a poner platos en las mesas. El Señor me puso fue a predicar el Evangelio. Llamen a 7 varones llenos del Espíritu Santo que hagan el servicio. Que hagan el servicio. El servicio trae llenura del Espíritu Santo. Amén. Dice entonces que escogieron a quién, a Esteban y a otro pocotón de gente más que ya los nombré, no los voy a nombrar porque son difíciles los nombres, pero dice que entonces Esteban servía a las mesas a las viudas. ¿Me está entendiendo? Es decir, Esteban comenzó a servir en la obra de Dios. ¿Cómo comenzó? Diga, sirviéndole la comida a las viudas. ¿Cómo estás comenzando tú? Quizás estás comenzando barriendo la iglesia, pero ese es un comienzo. ¿Ves? ¿Cómo estás comenzando tú? Quizás trayendo una ofrenda. Dice que Bernabé trajo una ofrenda. Y esa ofrenda fue tan poderosa que dice la Biblia que dice, vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Y después que Bernabé hizo esa ofrenda gigante, es como decir, vender una hacienda, una casa, y todo el dinero lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando Bernabé hizo eso, todos los hermanos de la iglesia, los que tenían propiedades, empezaron a vender y traían todo ese pocotón de plata y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero no eso lo vamos a hablar la otra semana. Pero dice que Esteban comenzó a servir platico de comida a las viejitas. Venga viejita, tome, venga viejita, venga viejita. Y por ese servicio, Dios lo llena del Espíritu Santo y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado frente a la diestra de Dios. Y les quiero decir que más. Dice que por la mano de Esteban muchos milagros y señales y prodigios eran hechos en el pueblo. Amén. Gloria a Dios. El servicio a la obra de Dios, el Espíritu Santo, tú estás sirviendo. Y en ese de repente, pero tú ocasionas, el de repente lo ocasionas tú con el servicio. Y de repente el Señor te va a ungir con una gloria. Que de pronto, de estar barriendo la iglesia, más adelante seas un evangelista, seas un pastor, seas un hombre o una mujer de Dios, seas un empresario exitoso. ¿Me estás entendiendo? Porque ese de repente el Espíritu Santo te va a ungir y entonces tú vas a ver cuando tú viene esa unción sobre ti, viene esa llenura del Espíritu Santo, entonces ¿qué vas a ver? Diga, voy a ver la gloria de Dios. Entonces diga, número 1, obediencia. Número 2, alabanza. Número 3, servicio. Número 4, predicar la palabra. Voy a dejarlo por allí. Voy a dejarlo porque vamos a investigar, o sea, vamos a profundizar en cada uno, en el servicio, en la alabanza, en la predicación de la palabra y en el servicio. ¿Cuál fue la otra que dije? En el servicio. Vamos a profundizar porque allí hay mucho que aprender. Pero yo le dije al Señor, yo quiero una iglesia llena del Espíritu Santo. Y el Señor me trae esta palabra. Tienes que enseñar a la iglesia, diga, a ser obediente a mi palabra. Tienes que enseñar a la iglesia a trabajar en la obra, diga, hacer servicio en la obra. Tienes que enseñar a la iglesia a predicar mi palabra. Y por eso el miércoles estamos acá enseñando el repaso ese que estamos haciendo. Y también tienes que enseñar a la gente a alabar mi presencia para que sean llenos del Espíritu Santo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y nuestra pastora finaliza. Vamos a estar de pie, amén. Alabado sea el Señor.